Saludamos al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Ante todo, le pedimos disculpas por el desfase horario, abogado Benavides. Estuvimos con un distinguido cuencano aquí en cabina y realmente nos distrajimos del tiempo. Gracias por su paciencia. Quisiéramos enfocar lo que está sucediendo en el país, que se traduce en buena medida en una desinstitucionalización del país. Cada vez más débil la situación institucional de Ecuador y el país a la expectativa de lo que suceda en la Asamblea. Su punto de vista. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. A ver, la situación en la Asamblea Nacional es bastante calamitosa, por decirlo menos. Vemos que existe aquí cierto tipo de intereses de lado y lado, obviamente, como bien conocemos, respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Pero abstrayéndonos un poco de lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, también llama profundamente la atención que cierto sector de la Asamblea Nacional venga a decir que el tema de la evaluación a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa sería un tema irregular, ilegal, inconstitucional, que se quieren tomar el poder por asalto, que es conspiración. Respecto de aquello hay que decir que eso es falso, porque en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2020 se estableció un procedimiento para el efecto. Y ahí, si tú has incumplido funciones, tranquilamente puede ser motivo de un proceso de destitución. No es un invento del correísmo, no es un invento del Partido Social Cristiano, no es un invento de los autodenominados rebeldes de Pachacutic. Es algo que está en la ley. Y si está en la ley, obviamente es un mecanismo que puede ser activado. Eso por un lado, porque aquí también parece que se desconoce la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando me conviene, la respeto. Cuando no me conviene, digo que no, que eso no existe. Ahora, al principio, cuando se iniciaron estos intentos, esta intentona de evaluar al CAL, se decía que era en función de que, primero, no había priorizado la señora Yori y el Consejo de Administración Legislativa el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, se había dicho que también era porque no habían calificado la derogatoria de la última ley económica urgente que entró por el Ministerio. Respecto de aquello, en efecto, en esas dos situaciones para mí no había causal, porque tú no puedes saltarte el orden cronológico para tramitar las solicitudes de juicio político. Nos guste o no, el artículo 81 o 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos dice que se debe tramitar un juicio político a la vez. A mí no me gusta esa disposición, pero está ahí en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces tampoco por decir, no priorizaste juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, ya te destituyo del cargo. No, imposible. Y en lo que tiene que ver con la calificación de la derogatoria de la ley económica urgente, todavía el Consejo de Administración Legislativa, tengo entendido, se encuentra dentro del plazo para hacerlo. Entonces no había causal. Ahora, el jueves de hace 2 semanas, todavía no existía causal, pero el momento que la señora Yori no da trámite a los cambios del orden del día, no da trámite a la apelación de la presidencia, ahí, en ese momento, se dio un tiro al pie y allanó el camino para ser objeto de un proceso de destitución del cargo de presidenta, porque incumplió sus funciones previstas en los numerales 20 y 22 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si a ti te apelan la presidencia, lo que corresponde, de acuerdo al artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que encargues la presidencia al primer vicepresidente, es decir, el señor Saquicela, bajes a tu curul, el interpelante o el que apela a tu presidencia fundamente las razones por las que lo hace y tú te defiendas. Y finalmente la Asamblea Nacional va a tomar una decisión. Pero ni siquiera eso se hizo, estimado Gustavo. Estamos volviendo prácticamente al Congreso de los años 90, de los inicios de los 2000.
al punto que se apagan las luces de la legislatura, se cierran los micrófonos y las autoridades salen por la puerta de atrás. Por favor, aquí la falta del respeto ni siquiera es para los asambleístas, es para los ciudadanos. ¿Qué va a pensar el ciudadano que estaba pendiente de esa sesión? Que prácticamente se respeta el marco institucional. Y obviamente que esto da cuenta de la crisis que existe en nuestro país y que es calamitosa. Y por otro lado, prácticamente parece que existen ciertos indicios de que esta semana, aquí utilizando un término muy criollo, las frutas se van a mover en la Asamblea Nacional. Y seguramente se va a crear esta comisión pluripartidista para iniciar con este proceso de evaluación. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con cualquier proceso de evaluación. Eso te permite saber si es que en efecto has cumplido o no has cumplido con tus funciones. Y de ahí, obviamente, la Asamblea Nacional tomará una decisión. Pero como usted señala, realmente más allá de la evaluación que no debería sorprender a nadie, como usted insiste, aparentemente hay otras intenciones por atrás y está efectivamente aquella de llegar a un punto en el cual se destituya a la presidenta de la Asamblea. Allí asumiría Virgilio Saquicela. Él tiene un pasado político bastante mixto. Fue autoridad en Azogues por Pachacuti, luego por Creo, llegó a la Asamblea por Democracia Sí, fue parte del BAN, la Bancada de Acuerdo Nacional, en la cual tenía una participación en el gobierno y elegía a Guadalupe Llori por Pachacuti. Hoy se lo califica ya como independiente y se duda incluso de su permanencia en la bancada del Acuerdo Nacional. Lo que genera inquietudes es no solamente sobre quién es que persigue Virgilio Saquicela, sino hacia dónde intentaría conducir las acciones parlamentarias. Lo que demuestra llamémosle este antecedente histórico del asambleísta Saquicela, lo único que ratifica es la crisis de los partidos y movimientos políticos. Señor Saquicela parece que ha bailado por todos los partidos políticos. Llega a la Asamblea Nacional, está con una camiseta y después se pone otra. Porque sabe que en efecto, si se la bajan a la señora Llori, él asume el cargo de presidente de la legislatura. Y seguramente ahora forma parte de esa nueva mayoría. Con él conversamos hace 8 o 10 días y en entrevista en este medio de comunicación señaló muy claramente que si destituyen a Guadalupe Llori, él está listo para asumir la presidencia de la Asamblea. Claro. ¿Y quién no va a estar listo si va a ser la máxima autoridad del primer poder del Estado? ¿Quién no va a querer? Y obviamente que eso lastimosamente lo que ocasiona es que justamente asambleístas que llegan por un partido político, que llegan a conformar una bancada, después por intereses personales, egos políticos, vanidades partidistas, comienzan a tener este tipo de cuestiones, este giro de cintura. Entonces, lastimosamente es lo que iba a pasar y es algo que ya advertíamos a algunos desde el año 2020, porque el momento que se cambió el método de asignación de escaños de Hunt por el de Webster, ya sabíamos que iba a haber esta fragmentación, esta polarización de la Asamblea Nacional y no iba a existir una mayoría. ¿Y sabe lo que va a pasar, Gustavo? Sí, seguramente mañana el señor Saquicela va a ser presidente de la Asamblea Nacional. Pero eso no significa que se va a quedar cumpliendo los 2 años de periodo, ¿no? Que es hasta el 14 de mayo del 2023. Ahora, la debilidad del gobierno ha sido evidente en la Asamblea desde el primer día. Nos preguntamos si este cambio efectivamente llega a darse, si pueden cambiar el orden del día, podría darse incluso el día de hoy, por lo menos del inicio de este proceso que podría dejar a Llori fuera de la presidencia de la Asamblea. Si es que esto llega a ejecutarse y eventualmente se da este cambio, Virgilio Saquicela preside la Asamblea o cualquier otro, pues todo puede pasar. ¿Cómo quedaría el gobierno de Guillermo Lasso en términos de gobernanza? Perfecto.
hay que tomar en cuenta que esto es una mayoría coyuntural la que se va a conformar en la Asamblea Nacional. Seguramente se la baja la señora Yori y sube a Saquicela. Perfecto. Pero eso no da ningún tipo de seguridad que el señor Saquicela acabe el periodo, porque mañana creas una nueva mayoría y te lo vas bajando. Ojo con eso. Y obviamente estas mayorías coyunturales, estas mayorías que se dan en el camino, cualquier momento se van bajando de la camioneta y suben a otra mayoría. Y es importante decirlo. En el caso del gobierno nacional es obvio que existe un golpe, porque no pudo mantener esa mayoría que se creó el 14 de mayo de 2021. Y vemos que en el camino ya se ha ido desmantelando. La señora Yori, cuando supuestamente le querían hacer ese golpe de Estado legislativo, llamémoslo así, salió respaldada por los asambleístas de Creo. Y lo único que demuestra es que quien respalda a la presidenta Yori es el gobierno nacional, a tal punto que el propio presidente de la República dijo que él respaldaba la gestión de Yori. Pero claro, es obvio que va a respaldar la gestión de Yori. ¿Por qué, estimado Gustavo? Aquí no hay que ser científico de la política para interpretar los escenarios que se pueden venir. El momento que salga de la presidencia de la Asamblea Nacional la señora Yori, no cabe duda que el próximo a caerse del puesto es el presidente Lasso, porque la señora Yori ya no va a ser ese muro de contención que evite los juicios políticos en contra del presidente de la República, evite los procesos de destitución directa como una muerte cruzada. El momento que sale la señora Yori, por carambola van a ir saliendo algunos ministros de Estado, y no me sorprendería que el propio presidente de la República. Por eso el presidente de la República le interesa mantener a la señora Yori ahí, porque está en riesgo el ejercicio de su cargo. Eso es evidente, y por eso es la desesperación de tratar de reunificar, por así decirlo, a los denominados asambleístas rebeldes de Pachacuti, y que nuevamente vuelvan a esa mayoría del 14 de mayo del 2021, porque saben lo que se viene. Y obviamente que esto va a agravar la crisis. Ahorita estamos viendo un escenario que todavía tiene una magnitud relativamente gravosa, pero ya en septiembre, en octubre, a puertas de las elecciones seccionales, a puertas de la inscripción de candidaturas, no me cabe la menor duda que lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional va a ser peor. Porque obviamente a partir de ahí se van a tomar algunas decisiones que van a golpear al gobierno y favorecer a los candidatos de los partidos políticos que van a participar en las elecciones seccionales. Abogado Benavides, no podemos dejar de lado dentro de este análisis lo que sería la manzana de la discordia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy reestructurado bajo la dirección de Hernán Ulloa. A ver, el tema aquí, en efecto, estimado Gustavo, la manzana de la discordia es el Consejo de Participación Ciudadana. Y en el propio Consejo de Participación Ciudadana vemos que también existen intereses y respaldo político. Por un lado, la nueva mayoría de 4 integrantes que está respaldada por el presidente de la República, la minoría de 3 integrantes encabezada por la señora Almeida, que está en cambio respaldada por PSC, UNES, Pachacuti, y obviamente que ahí vemos que se da este conflicto. En ese contexto, no es descabellado pensar que se dé este tipo de incidencia que tengan los diferentes movimientos políticos. ¿Por qué, Gustavo? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene como competencia, y que debería ya haberla ejecutado, el de designar a las nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral en el marco del proceso de renovación parcial, que debía ser hasta noviembre. Ya vamos marzo y no ha ocurrido. Tiene que nombrar defensor del pueblo. Ahorita está un encargado. Y lo más importante, estimado Gustavo, hasta este 15 de marzo tiene que estar nombrado el nuevo Contralor General del Estado. Entonces, claro, si tienes el próximo año elecciones seccionales, tienes una probable consulta popular, tienes la designación del Contralor General del Estado,
obviamente que todo mundo va a querer meter cuchara en ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero aquí sí yo quiero hacer un llamado a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional también está fiscalizando según afectos y desafectos. Entonces, claro, como los tres me representan y forman parte de mi línea política y de intereses, a esos no los enjuicio políticamente, pero a los 4 que son del gobierno, eso sí, a esos los destituyo. Para mí, estimado Gustavo, los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana ya son candidatos a un juicio político para ser destituidos. Como ya le decía Gustavo, el 15 de marzo ya se vence el plazo para nombrar Contralor General del Estado, porque ya termina el periodo por el cual fue elegido, designado el señor Carlos Pollitt. No han cumplido con sus funciones. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional no tiene que hacer aquí un doble rasero, sino que darle una solución y una alternativa al país. Y ya han incumplido funciones. Abogado Benavides, por enésima ocasión le preguntamos a usted, sin contar todas aquellas ocasiones que hemos preguntado a otras personas entrevistadas, ¿qué debería suceder con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a ser renovado también en las elecciones de febrero del 2023? Perfecto. A ver, aquí es importante tomar en cuenta que cuando en la Constitución de Montecristi se creó el Consejo de Participación Ciudadana, tenía como misión, como finalidad, el de despartidizar y despolitizar la designación de autoridades. Pero vemos que de los 3 o 4 consejos de participación ciudadana no ha ocurrido aquello. Incluso en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que supuestamente era independiente e imparcial. Y ahorita estamos viendo las consecuencias de aquello. Funcionarios prorrogados, funcionarios interinos, instituciones acéfalas. Y a la final del día, el poder de turno cooptó el Consejo de Participación. Si me pregunta, ¿cuál sería el mecanismo? Para mí debe eliminarse el Consejo de Participación. Tenemos un pequeño problema con su audio, abogado Benavides. Quizás si nos repite lo expresado en los últimos 30 segundos que tuvimos interrupciones. Con todo gusto, estimado Gustavo. Lo que le decía es que el Consejo de Participación Ciudadana le quedó debiendo al país. Y si ya vamos a la experiencia política, histórica, de incluso experiencias de otras latitudes, yo creo que la designación de autoridades debe ser por parte del órgano legislativo. Ya que al final del día, si bien es cierto el Consejo de Participación Ciudadana, sí, la sociedad civil, pero al final responden por debajo de la mesa los partidos políticos. Prefiero que los acuerdos y el cabildeo se haga sobre la mesa y de frente que estarnos engañando a los ecuatorianos con un supuesto concursos de méritos de oposición que no existen. Así que deberíamos estar pensando en una reforma parcial a la Constitución de la República para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, o en su defecto, una enmienda para tratar de trasladar las funciones del Consejo de Designación de Autoridades a la Asamblea Nacional, pero obviamente con reglas claras. Porque aquí en Ecuador ya hemos tenido todos los modelos de designación de autoridades, todos los modelos. Presidente enviaba ternas al Congreso Nacional y este elegía. Congreso enviaba ternas al Ejecutivo y este designaba. Consejo de Participación Ciudadana. Prefiero que nos quedemos con el modelo clásico histórico de un régimen presidencialista como es el ecuatoriano. Y de esa forma tratar de ver cómo se designan estas autoridades, pero ya de frente, y obviamente que el momento que estas autoridades sean designadas, sean nombradas, respondan a lo que dice la Constitución, respondan a lo que diga la ley, y no al órgano nominador o designador, porque eso de muchas veces es lo que ocurría. Claro, te pongo como contralor, pero a mí no tengo que rendirte cuentas. Entonces, yo creo que mejor sería que esté en la Asamblea Nacional, a pesar de que tenga todos estos problemas, pero vemos que la mayor parte de los países del mundo ocurre así. Bien, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un abrazo. Declaraciones del abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional.